El cristiano y las elecciones. Estamos en una época electoral en muchos lugares del mundo y particularmente en Bolivia cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina. De ninguna manera este video trata de ninguna persona o candidato político específicamente, ni tiene la intención de dirigir tu voto hacia absolutamente nadie. El objetivo de este video es presentar algunos principios bíblicos y cristianos acerca de qué debe guiar al cristiano al momento de hacer su decisión. Existe una realidad innegable y fehaciente. Los tiempos bíblicos no eran tiempos democráticos. El concepto de democracia como hoy lo conocemos ni siquiera existía en el tiempo bíblico. Tenemos que entender y reconocer que el concepto de democracia por primera vez se pone en práctica en Estados Unidos en 1776, en la independencia de ese país. Más o menos una década después, con la última Revolución Francesa, la democracia surge en Francia y a partir de allí por toda Europa y finalmente en Sudamérica. Así que el concepto de democracia es más de un milenio y medio posterior a la realidad bíblica. Sin embargo, eso no quiere decir que la eterna palabra de Dios no tenga ejemplos y principios y valores aplicables para nosotros hoy. La realidad es que a lo largo de toda la Biblia encontramos al ser humano eligiendo gobernantes, eligiendo personas quienes van a ser responsables por ellos, por el bienestar, la paz y la prosperidad de su pueblo. Y lo que encontramos vez tras vez tras vez es que cuando el ser humano elige gobernantes, Dios respeta esta decisión. No es que Dios no está a cargo y no es soberano. Dios es absoluto soberano sobre toda la creación. Y la Biblia es absolutamente enfática en esto. Y hay momentos en la historia, como por ejemplo la Torre de Babel, cuando el ser humano elige hacer campaña alrededor de una idea y Dios dice, no, esto le voy a poner un alto y no va a funcionar. Pero existen otros momentos en los que Dios dice, ok, yo les he dado a ustedes libertad, ustedes van a decidir. Subyacente a eso y al final los planes de Dios siempre se van a cumplir, pero eso no quiere decir que Dios no le dé libertad y espacio al hombre para tomar decisiones. Encontramos un relato muy temprano en la Biblia, en el libro de los jueces, en el capítulo 7 y 8, cuando Abimelech, el hijo de Gedeón, es ungido como rey de la ciudad de Siquem. Abimelech, de hecho, el nombre quiere decir hijo del rey. Lo que pasa es que su papá, Gedeón, la gente de la ciudad lo quería ungir como rey en virtud de la victoria que él había tenido sobre sus enemigos, los madianitas, pero él rechaza eso y dice, no, el único rey verdadero sobre Israel es Dios, yo no puedo ser rey. Sin embargo, su hijo era un poquito más ambicioso y él acepta ser ungido como rey. Más adelante encontramos que cuando Salomón muere y su hijo Roboam sube al reinado de Israel y hace cosas terribles, la gente de las tribus del norte elige a Jeroboam como su rey. Y no solamente que Dios permite esto, sino que Dios lo sanciona. Dios le dice a Jeroboam, te voy a dar este reinado a ti, pero la gente lo elige. Encontramos en el libro de los Hechos, por ejemplo, aunque no se nos dice tácitamente, pero es implícitamente reconocido que Jacobo, quien era el hermano de Jesucristo por lado de mamá y quien no era uno de los 12, fue escogido como el líder de la iglesia de Jerusalén y fue puesto en el mismo honor que los apóstoles. Entonces, esos son solo algunos ejemplos de cómo es que en la Biblia en muchos lugares encontramos al ser humano usando su libertad para escoger gobernantes y autoridades en medio de ellos. ¿Y qué descubrimos alrededor de toda esta historia? Bueno, algo interesante que descubrimos es que cuando estos gobernantes elegidos por el ser humano resultan ser gobernantes temerosos de Dios, resultan ser gobernantes que hacen la voluntad de Dios y hacen bien las cosas, su gobierno es bendecido por Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Paz, armonía y prosperidad. El país marcha bien, el país tiene paz interior y tiene paz con su alrededor, las cosas funcionan bien en el país, la justicia se ejerce, la ley se aplica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estos gobernantes deciden hacer lo malo ante los ojos de Dios, pues su gobierno no tiene paz. Su gobierno es un gobierno de completa lucha, es un gobierno en el que no hay paz, en el que no hay legalidad, en el que no hay justicia, en el que no hay prosperidad. Un concepto subyacente al gobierno en toda la Biblia es la idea del reposo de Dios. Cuando un gobernante, cuando un pueblo hace lo correcto ante los ojos de Dios, hay reposo. ¿Qué quiere decir reposo? No quiere decir que no hace nada y se echan a dormir. Quiere decir que haya paz, hayan armonía, hayan prosperidad y cosechan el fruto de su labor.
Lo contrario a eso, cuando un pueblo y un gobierno hace lo que es ajeno a los ojos de Dios, entonces se halla que ese gobierno no es bendecido y nuevamente hay contiendas, hay injusticias, puede haber prosperidad económica, pero no hay prosperidad humana. Entonces, la idea de que el ser humano elija gobernantes, si bien desde el concepto de la democracia, como hoy lo concebimos, es completamente nuevo, no es un concepto nuevo al ser humano, es un concepto que nace desde el mismo principio del ser humano. Y Dios da su beneplácito o no a esos gobernantes, como ya he venido explicando, de acuerdo a cómo se conoce el fruto de dicho gobierno. Ahora, hoy en día, en tiempos de democracia, lo que nos corresponde a nosotros ya no es elegir un rey o un soberano, es elegir un servidor público, un gobernante que va a representar al pueblo y va a guiar al pueblo hacia el fin que el pueblo desea. Entonces, el pueblo elige de corazón si es que va a elegir un gobernante conforme al corazón de Dios, conforme a los principios de Dios, o no lo va a hacer. Y en este caso empieza esa eterna pugna entre aquellos que somos temerosos de Dios, entre los cristianos y creyentes, de buscar un representante que refleje la cosmovisión cristiana, los principios y valores cristianos de familia, de hermandad, de justicia, de paz, etcétera, 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 de libertad de conciencia, de libertad de fe, de libertad de expresión. En la democracia boliviana tenemos un factor interesante, porque en Bolivia, si bien la elección es democrática, el voto es una obligación, no es solo un derecho. La ley nos demanda votar y el que no vota, pues incurre en sanciones. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, que nos debemos a la ley de la nación, no solamente tenemos el derecho, sino la obligación de votar. Y al hacerlo, debemos hacerlo con conciencia delante de Dios. Sin embargo, muchas veces, lamentablemente, los cristianos y la iglesia ha ungido, entre comillas, líderes y ha buscado líderes que ellos mismos no son temerosos de Dios, pero que se presentan cercanos a la iglesia como enviados de Dios para gobernar a la nación. Y esto tampoco es así. Si ustedes leen los libros de Reyes, los libros de Crónicas, los profetas del Antiguo Testamento, van a encontrar que reiteradas veces habían reyes y gobernantes que se presentaban muy amables, muy cercanos, muy buenos hacia Dios, y el final de su reinado era un desastre porque Dios no estaba realmente en su corazón. Lo que ellos hacían era un cálculo de popularidad para ganar al pueblo. Entonces, a nosotros no nos deben mover qué tanto le sonríe o no uno u otro frente a la iglesia. Lo que nos debe mover es la sabiduría del gobernante. Proverbios nos dice que un gobernante sabio es bueno para el pueblo, pero un joven indocto es peligroso para el pueblo. Entonces, no importa la edad, no importa la popularidad, no importa nada de eso. Como cristianos lo que importa es escoger con sabiduría. Y en ese sentido, nadie puede imponerte y decirte qué debes o qué no debes hacer en el sentido de por quién votar o por quién no. En libertad de conciencia, evaluando tus opciones y delante de Dios, tú debes escoger la persona que mejor te parece que va a llevar nuestro país hacia el futuro que todos anhelamos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a dirigir nuestro país hacia la paz, hacia la justicia, hacia la libertad, hacia la prosperidad. Sin embargo, eso se va a hacer evidente en cuanto Dios bendice o no dicho gobierno en base a cómo es el gobernante gobierna bajo los principios de Dios. Y nuevamente, que el gobernante gobierne bajo los principios de Dios no quiere decir que él profese necesariamente una fe. Quiere decir que él aplique los principios eternos de Dios, de justicia, de libertad, de libertad de conciencia, de libertad de expresión, de libertad de asociación, por ejemplo, que gobierne bajo los principios de equidad, de justicia, de libertad de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ese gobernante hace las cosas conforme a los principios de Dios, su gobierno va a ser bendecido. Pero si ese gobernante decide hacer las cosas de manera tiránica, despótica, con cálculos no honestos, tratando de oprimir, de coartar libertades, su gobierno no va a ser bendecido. Y dado que el pueblo es el que elige al gobernante, ese beneplácito de Dios o ese rechazo de Dios hacia el gobernante va a repercutir en nosotros como pueblo. Nosotros vamos a cosechar el fruto
de la decisión que tomemos. Entonces, cada uno nuevamente en libertad de conciencia delante de Dios debe plantearse y pensar, ¿quién siento yo, evaluando sus propuestas, que es la persona idónea para llevar a mi nación al objetivo que buscamos? Ahora, Bolivia está atravesando por una época histórica muy única, por una crisis histórica, y debemos tomar en cuenta esos factores al momento de tomar nuestra decisión. ¿Qué es lo más imperativo para mí? En el sentido de que Bolivia tenga paz, tenga prosperidad, tenga justicia, tenga libertad y tenga equidad. Y cada uno debe evaluar en su corazón y tomar aquella decisión y decir, para mí, este es el factor decisivo, este es el factor de mayor importancia en este momento. Y en base a eso decido. Entonces, lo que quiero llegar y lo que te quiero decir es que no puedes decidir forzado o que alguien quiera echarte culpabilidad o que alguien quiera forzar tu conciencia a escoger por una u otra fuerza. Lo que debes hacer es hacerlo en completa libertad y en temor de Dios, con sabiduría, pensando y decidiendo cuál es la persona idónea que va a llevar nuestro país hacia el fin que anhelamos. Nuevamente, que es de paz, de justicia, de equidad, de prosperidad y de libertad. Una vez que hayas emitido tu voto en limpia conciencia, ora a Dios por quien sea que sea el ganador y el gobernante. Pide a Dios por toda autoridad, como le dice Pablo a Timoteo en su carta. Le dice que pidamos por todos los gobernantes para que podamos vivir en paz y reposo. Y ahí está otra vez esa palabra reposo. Reposo no quiere decir que vivamos en un sentido de no hacer nada, sino que vivamos en bendición, en justicia y en libertad. Así que emite tu voto en libre conciencia y luego ora. Ora porque quien sea el ganador, quienes sean las autoridades representativas, sean personas que lleven adelante los principios y valores del reino de Dios. No sientas culpa por tu decisión. Si te equivocaste como ser humano en tu voto, pues es parte de eso. Y puedes decir, me equivoqué, Señor, pero te pido por quienes están ahora en autoridad. En el libro de Romanos, en capítulo 13, el apóstol Pablo nos recuerda dos cosas: que no existe autoridad que no es puesta por Dios, pero que la autoridad tiene una función, y su función es hacer la justicia y el bien. En otras palabras, el apóstol Pablo no está diciendo lo que muchas veces pensamos, que toda persona que ejerce autoridad es un representante de Dios. Lo que nos está diciendo es que el principio de autoridad es un principio divino. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que está ejerciendo un puesto de autoridad y está llevando a cabo justicia, entonces esa persona está haciendo la labor de Dios, de ser una persona de justicia, de paz, de integridad. Esa es la labor de las autoridades. Sin embargo, por el contrario, cualquier autoridad que es abusiva, que abusa de su poder, que ejerce corrupción, que ejerce maldad, no es un representante de Dios y no es una autoridad que está ejerciendo su poder con el beneplácito de Dios. Y en ese caso, el pueblo en libertad de conciencia tiene el derecho de decir, no estás haciendo lo correcto. Y nuevamente, todo el Antiguo Testamento nos enseña lo mismo. Cuando un rey o un gobernante hacía lo incorrecto ante los ojos de Dios, pues el pueblo cosechaba la injusticia de ese gobernante y se levantaban profetas para decirles, tu gobierno no tiene paz, tu gobierno no tiene justicia, tu gobierno no tiene reposo y prosperidad porque estás haciendo lo incorrecto ante los ojos de Dios. Así que el principio de Romanos 13 no es que toda persona es un representante de Dios, sino que toda autoridad, cuando se ejerce correctamente, deriva de Dios, y no hay autoridad en el planeta que no derive de Dios. Por el contrario, nuevamente, toda autoridad abusiva, corrupta o impotente está rechazando el principio mismo de autoridad y se está descalificando a sí misma en ese momento en la labor que cumple. Así que, queridos hermanos en la fe, principalmente cristianos, hermanos míos y demás compatriotas bolivianos con los que tal vez no somos hermanos en la fe, pero somos hermanos bolivianos, votemos con sabiduría, votemos con conciencia y demandemos de nuestras autoridades, sean quienes sean, que gobiernen buscando la libertad, la justicia, la equidad y la paz. Y cuando no lo hagan, tengamos una voz de poder decir lo que estás haciendo no es lo correcto y no lo podemos aceptar. Y esto lo hacemos por los mecanismos correctos, siempre en paz, siempre buscando el bien los unos de los otros. Así que el cristiano en las elecciones, pues te lo digo en sencillo y en resumen.
No existe un ungido de Dios para gobernar el país y no existe nadie que puede forzar tu conciencia a escoger por una u otra persona. Pero sí Dios te dé sabiduría para escoger la persona idónea, quien lleve a nuestra nación al futuro que deseamos. Y que quien sea que gane, sea una persona que se alinee al corazón de Dios para llevarnos a tiempos de prosperidad, de quietud, de libertad, de justicia y de paz. Les dejo con esa pequeña meditación. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestra querida Bolivia.